Imagina caminar por un vasto desierto, donde el viento levanta la arena y todo a tu alrededor parece vacío. Ahora imagina que en ese escenario árido, Dios te habla directamente. Te promete algo imposible. Una promesa tan grandiosa, tan improbable, que haría dudar a cualquiera. Pero, ¿y si decides creer? ¿Y si, incluso sin entenderlo, sigues la voz de Dios? Esta es la historia de un hombre que se atrevió a creer. Un hombre que cuando todos decían que ya era demasiado tarde, decidió confiar en lo imposible. Un hombre cuya fe cambiaría el destino de la humanidad. Estoy hablando de Abraham. Hoy te llevaré conmigo para presenciar los primeros pasos de esta travesía. Entenderás por qué Abraham se convirtió en el padre de la fe. Sentirás en la piel las dudas, los miedos, pero también la esperanza y las promesas que aún resuenan hasta nuestros días. Pero antes, ya te adelanto, esta historia no es solo sobre el pasado. Lo que le sucedió a Abraham sigue influyendo en mi vida, en la tuya, en la nuestra. Y al final te darás cuenta de que de alguna manera Dios sigue llamando a personas comunes para vivir cosas extraordinarias. Así que quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves el propósito de tu vida. Abraham no nació Abraham. Su nombre al principio era Abraham y vivía en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más ricas y desarrolladas de la antigüedad. Un lugar de comercio, templos y dioses paganos. Un lugar cómodo, pero vacío de propósito. Fue allí, entre los edificios de ladrillos cocidos al sol y las calles bulliciosas, donde Dios lo encontró. No en un templo dorado ni en la cima de una montaña, sino en su vida cotidiana, en la rutina de un hombre ya de edad avanzada y, a los ojos de todos, sin perspectiva de dejar un legado. A los 75 años, cuando muchos solo piensan en descansar, Abraham escuchó la voz de Dios, una voz firme, pero llena de promesas. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre y ve al lugar que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Piénsalo. Abraham estaba casado con Sarai, su amada esposa, pero la pareja cargaba una herida profunda. No tenían hijos. En una cultura donde los descendientes significaban honor y seguridad, la esterilidad de Sarai era una fuente de vergüenza. Y ahora Dios les prometía precisamente lo que nunca habían podido tener: una familia, un futuro, toda una nación. A ojos humanos, imposible. Pero Abraham eligió creer. La decisión no fue fácil. Tendría que dejarlo todo atrás: su tierra natal, su comodidad, sus recuerdos, y partir hacia lo desconocido. Sin un mapa, sin un destino concreto, solo una orden y una promesa. Con el corazón encogido y la mirada fija en el horizonte, Abraham partió. Llevó a Sarai, a su sobrino Lot, a sus siervos y todo lo que poseía. Dejó atrás la seguridad de Ur y guió por el largo camino que lo llevaría al encuentro con lo imposible. Lo que no sabía era que ese primer paso marcaría el comienzo de una de las alianzas más grandes entre Dios y el hombre humano.
y que tras el calor del desierto y las noches estrelladas, el Creador estaba escribiendo una historia que atravesaría los siglos y llegaría hasta nosotros. El tiempo pasó. Abraham y Sarai, guiados solo por la fe, llegaron a la tierra de Canaán. Un lugar extraño, habitado por culturas diferentes, lleno de colinas, desiertos y ciudades fortificadas. Aún así, ese era el lugar que Dios había prometido. Pero, a medida que los días se convertían en meses y los meses en años, el silencio de Dios parecía ensordecedor. ¿Dónde estaba la promesa de una gran nación? Sarai seguía estéril. No había hijos. No había señal de que la palabra de Dios se cumpliría, y Abraham, ya anciano, sentía el peso de las dudas. Había interpretado mal. ¿Había dejado su tierra, su familia, para nada? Fue entonces, en una noche fría y silenciosa, cuando el Creador volvió a hablar. Abraham estaba solo mirando al cielo estrellado. Las constelaciones parecían eternas, distantes, inalcanzables. Entonces Dios dijo: «Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Así será tu descendencia». Con los ojos llenos de lágrimas, Abraham contempló el firmamento. Era imposible contar las estrellas, imposible imaginar cómo a su edad sería padre, pero aún así eligió creer. Y Dios, al ver esa fe, selló una alianza. Esa noche, Dios prometió no solo a un hijo, sino que a través de la descendencia de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Era más de lo que Abraham podía comprender. Era más grande que él, más grande que Sarai, más grande que cualquier plan humano. Pero Dios había hablado, y eso bastaba. Sin embargo, el tiempo seguiría poniendo a prueba la paciencia y la fe de Abraham, y lo que vendría después demostraría que incluso los escogidos tienen sus debilidades. La promesa era real, pero el tiempo parecía cruel. Los años pasaban, los cabellos de Abraham y Sarai ya no brillaban igual. Las roguras en sus rostros contaban la historia de quienes habían caminado durante décadas por el desierto, guiados solo por la fe. Pero el vientre de Sarai seguía en silencio, vacío. La impaciencia comenzó a apoderarse de ellos. Sarai, marcada por la frustración de ser estéril, se sentía humillada. ¿Cómo podría ser madre de una nación si ni siquiera podía tener un solo hijo? Entonces, en un momento de debilidad, Sarai tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su familia para siempre. Llamó a Abraham y le dijo: «Ya que el Señor me ha impedido tener hijos, acuéstate con mi sierva Agar. Tal vez así pueda tener descendencia por medio de ella». Abraham, presionado por el tiempo y las dudas, accedió. Agar, la sierva egipcia, quedó embarazada. Y por un breve instante parecía que el plan de Dios se había cumplido a su manera. Pero lo que parecía una solución pronto se convirtió en fuente de dolor. Agar, ahora embarazada, comenzó a despreciar a Sarai. El ambiente en la familia se volvió pesado, lleno de resentimiento y envidia. Y Dios permaneció en silencio. El hijo que Agar llevaba en el vientre se llamaría Ismael, y aunque Dios lo bendeciría, dejando claro que Ismael también sería padre de una gran nación, él no era el heredero de la promesa. El plan de Dios seguía intacto,
aunque Abraham y Sarai intentaran apresurarlo con sus propias manos. La lección era clara. La promesa de Dios no depende de la lógica humana ni de los atajos que intentamos crear. Se cumple en su tiempo, a su manera. Lo que Abraham aún no sabía es que incluso tras los errores y la impaciencia, Dios no se rendiría y lo imposible estaba a punto de suceder. El calor del desierto castigaba las tiendas de Abraham. Las dunas se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y la esperanza, al igual que la arena, parecía escurrirse entre los dedos del tiempo. Fue en medio de esa rutina árida y silenciosa cuando sucedió algo sorprendente. Un día, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda cuando vio, a lo lejos, a 3 hombres que se acercaban. Pero había algo diferente en ellos. Sus rostros brillaban con una serenidad poco común. Sus pasos ligeros, pero firmes, como si el propio desierto se inclinara a su paso. Sin dudarlo, Abraham corrió a su encuentro y se inclinó en señal de respeto. Lo que no sabía era que estaba ante mensajeros del mismo Dios. Con hospitalidad les ofreció agua, pan y descanso. Preparó lo mejor que tenía en casa, incluso con recursos escasos. Sarai, desde dentro de la tienda, observaba todo, todavía escéptica, aún herida por las marcas del tiempo y la espera. Entonces, uno de los visitantes miró directamente a Abraham y declaró: «El próximo año volveré y tu esposa Sarai tendrá un hijo». Sarai, al escuchar eso, no pudo contener una risa silenciosa. ¿Cómo podría ser? Ya era anciana, y Abraham también. La lógica humana gritaba que eso era imposible. Pero el visitante, con una mirada que atravesaba el alma, preguntó: «¿Por qué te has reído, Sarai? ¿Hay algo imposible para el Señor?». El ambiente, antes liviano, se volvió tenso. Sarai intentó negarlo, avergonzada, pero ya era tarde. Dios había hablado y lo imposible estaba decretado. Esa visita inesperada reavivó la esperanza. Abraham, aunque su corazón estaba inquieto, sintió que dentro de sí nacía una certeza. Dios no olvida, Él no se retrasa, Él actúa en el momento justo. El desierto ya no parecía tan vacío, y el cielo, antes distante, ahora susurraba promesas en la brisa cálida de esa tarde. Passaram os meses e o impossível tomou forma. Sarai, aquela a quem todos chamavam estéril, estava embaraçada. O ventre, que durante décadas só havia levado lágrimas e frustrações, agora levava vida. Cada movimento dentro dela era um recordatório de que Deus cumpre o que promete, incluso quando a lógica humana diz o contrário. Abraão, já com 100 anos, e Sarai com 90, foram testemunhas de um milagre que se desenventeava ante os olhos incrédulos dos vizinhos. Quando nasceu o menino, a parelha não teve dúvidas. Chamaria-se Isaque, que significa risa. Mas não era uma risa de burla. Era o riso da incredulidade transformada em fé. O riso de quem, incluso tarde, viu como impossível se inclinava ante a promessa de Deus. Sarai, sustentando seu filho nos braços, declarou: «Deus me deu motivo de risa, e
todos os que escutam isto rirão comigo. O nascimento de Isaac não era só o início de uma família, era o cumprimento de uma aliança que ressoaria através dos séculos. Isaac não era só um bebê, era a semente da promessa, a raiz de um povo, o vínculo entre Abraão e o grandioso plano de redenção da humanidade. Mas, junto com a alegria, surgiam novos desafios. Ismael, o filho de Agar, já crescido, via no seu irmão recém-nascido um rival. As tensões dentro da tenda aumentavam, as miradas se cruzavam com desconfiança. Abraão lo sabia. A viagem estava longe de terminar. O Deus que cumpre promessas também forja o caráter de quem as portam. O deserto, o riso e as lágrimas, todos formavam parte de um mesmo plano divino, onde incluso as fraquezas humanas se transformavam em cenário para que sucedesse o impossível. E como pronto descobriria Abraão, a maior prova de sua vida ainda estava por vir. El tiempo había pasado, e Isaac crecía sano, fuerte, y con él crecía el amor y el orgullo de Abraham. El niño era la prueba viva del poder y la fidelidad de Dios. Cada risa de Isaac, cada paso, cada palabra era un recordatorio de que lo imposible se había inclinado ante la promesa divina. Pero fue precisamente en el auge de esa alegría cuando Dios decidió poner a prueba a Abraham como nunca antes. En la quietud de la madrugada, la voz del Eterno susurró al corazón del patriarca. «Abraham». Él respondió sin dudar, «Aquí estoy». Y entonces, el mandato que desgarró su alma como una cuchilla. «Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que te mostraré». El mundo de Abraham pareció detenerse. Cada palabra retumbaba en su mente como truenos en el desierto. Su hijo, el niño de la promesa, el milagro por el que había esperado toda su vida, ahora debía ser ofrecido en sacrificio. Pero Abraham conocía la voz de Dios y aún sin entender, decidió confiar. Sin revelar el verdadero propósito, preparó la leña, el burro, y partió con Isaac y 2 siervos rumbo al monte indicado. Cada paso era una batalla interna entre la razón y la fe, entre la desesperación y la obediencia. Caminaron por 3 días. Y durante todo ese tiempo, Abraham luchaba en silencio. Sus ojos buscaban fuerzas en el cielo, sus manos temblaban, pero su corazón permanecía firme. Finalmente, al ver el monte, Abraham dijo a los siervos: «Quédense aquí, el niño y yo iremos a adorar y regresaremos». Aquellas palabras no solo cargaban fe, sino también una esperanza silenciosa. Abraham sabía, Dios es fiel, y aun cuando la petición parece insoportable,
El Eterno nunca falla en sus propósitos. Abraham e Isaac subieron al monte. El joven llevaba la leña del sacrificio sobre sus hombros, sin saber lo que le esperaba. Abraham, en cambio, cargaba el peso del mundo en su pecho. En el camino, Isaac preguntó: «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». El corazón de Abraham se estremeció, pero su respuesta fue simple y cargada de fe. «Dios proveerá para sí el cordero, hijo mío». Llegaron a la cima del monte. Abraham construyó el altar, acomodó la leña y con lágrimas en los ojos le explicó a Isaac lo que Dios le había pedido. Sorprendentemente, el joven no se resistió, confiaba en su padre y en el Dios que los guiaba. Abraham ató a Isaac y lo colocó sobre el altar. Cada movimiento parecía un golpe en su alma. Levantó el cuchillo, y en el instante en que el filo brillaba bajo el sol, la voz de Dios tronó desde el cielo: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas daño. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». El alivio fue inmediato, y al levantar los ojos, Abraham vio, atrapado entre los arbustos, un carnero. Dios había provisto el sacrificio. Lleno de agradecimiento, Abraham liberó a Isaac, ofreció al carnero en holocausto y llamó a ese lugar Yahvé Jireh, el Señor proveerá. En ese monte el Dios de la promesa no solo confirmó su fidelidad, sino que reveló al mundo un mensaje eterno. La verdadera fe exige entrega total, y Dios en su bondad siempre proveerá lo necesario. Abraham e Isaac descendieron del monte transformados. El vínculo entre ellos y Dios había sido sellado con fe y obediencia. Y a partir de ese momento, la historia de la humanidad quedaría marcada para siempre por el nombre de Abraham, el amigo de Dios, el hombre que se atrevió a creer y cuyo legado sigue resonando hoy como símbolo de una fe inquebrantable.